el canal renal y los lomos. Estos diuréticos son conocidos como diuréticos ahorradores de potasio. ¿Por qué diuréticos ahorradores de potasio? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Ya, inhibe los canales de sodio. Si no se reabsorbe sodio, no se va a secretar potasio. Entonces el potasio en el cuerpo va a aumentar, en el organismo va a aumentar o va a disminuir. Va a aumentar. Por eso se lo conoce como ahorrador de potasio. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de diuréticos ahorradores de potasio tienen? Antagonistas de la aldosterona, conocidos como la espironolactona, el principal, y bloqueantes de los canales de sodio PENAC, conocidos como amiloride y triamidoride. ¿De estos cuál es más usado? La espironolactona. ¿Muy bien? Ahora, probablemente en la última clase hablemos de patología, de enfermedad. Por ejemplo, enfermedad renal. ¿Ya? Un paciente con enfermedad renal tiene complicaciones. Complicaciones hematológicas, complicaciones electrolíticas, complicaciones cardíacas. ¿Qué complicación hematológica creen que tenga un paciente renal? Tendrá, les pregunto, leucopenia, leucocitosis, tendrá anemia o eritrocitosis, o tendrá plaquetopenia o trombocitosis. ¿Cuál de estas? 6. ¿Qué serie afectará? ¿Serie roja, serie blanca o serie plaquetaria? Ya, serie roja, estamos bien. ¿Tendrá anemia o eritrocitosis? ¿Por qué eritrocitosis? Porque se van a destruir los glóbulos rojos. No, ¿qué es eritrocitosis? El aumento de la hemoglobina, eso no es destrucción. A ver, analicen muchachos, esta es fisiología. ¿Qué hormona se produce en el riñón? La eritropoyetina. ¿Qué hormona se activa en el riñón? La vitamina D. Ahora, hematológicamente, si no hay eritropoyetina, ¿qué va a pasar? Como consecuencia, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener anemia. ¿No? Si no hay vitamina D activa, no se va a reabsorber ¿qué? Calcio ni fósforo. ¿No? Aquí va todo con todo esto. Ahí, ya no me acuerdo. Entonces me distraigo, muchachos. Ahora, el paciente renal crónico, ¿qué alteración electrolítica más frecuente tiene? Alteración del sodio, del potasio, del cloro, del calcio, sobre todo del potasio. El paciente tiene hipercalemia, no puede secretar potasio. Si no secreta potasio, entonces su potasio en sangre va a aumentar y eso se conoce como hipercalemia. Entonces, al paciente renal yo le doy diuréticos, ¿no? Puedo escoger una variedad de diuréticos. Los diuréticos, no que bloquean la aldosterona o el canal de sodio, son buenos. Pero ¿qué efecto adverso tienen estos diuréticos? Son ahorradores de potasio. Si el paciente renal ya por su enfermedad no puede secretar potasio, muchas veces está restringido este tipo de diuréticos. Muy bien. ¿Qué enfermedad se presenta a este nivel? El síndrome de Líbano. Síndrome de Líbano. Muy bien. Lo que está ahí, ya. Nos falta todavía. Células intercalares. Es el segundo tipo de células que tenemos en la porción final del túbulo distal. Las células intercaladas son de dos tipos, de tipo A y de tipo B. Las de tipo A secretan iones hidrógeno y reabsorben iones potasio. Como vemos acá, secretan iones hidrógeno y reabsorben potasio. Las células de tipo B secretan iones bicarbonato, muy bien, y también secretan iones potasio. Muy bien. A ver, vamos con las células de tipo A. Estas van a secretar hidrogenión, ¿no? Y van a reabsorber potasio. Este hidrogenión se va a unir con el bicarbonato. Ambos forman que el ácido carbónico se disocia el CO2 y agua. El CO2 se reabsorbe, el CO2 se une al agua intracelular, por la liganza carbónica se forma el bicarbonato y el bicarbonato se reabsorbe, ¿no? ¿Sí, dime? ¿Por qué la conversión de agua
cohedos de ácido carbónico si no tenemos ¿Anhidrasa carbónica? la enzima anhidrasa carbónica? No, tenemos. Pero no hay eritrocitos. ¿O sí? No. La anhidrasa carbónica no solo está en los eritrocitos. Está presente en algunos órganos específicos. En el riñón, en el ojo, a nivel pulmonar. Muy bien. Obviamente también están dentro de los eritrocitos. Muy bien. No significa que haya eritrocitos en los glóbulos rojos, sino que hay anhidrasa carbónica que es propia del riñón. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muy bien. ¿Sí? En las anemias hemolíticas, el riñón no está fallando, ¿no? No, anemia hemolítica significa destrucción de glóbulos rojos. La destrucción de glóbulos rojos puede ser por transfusión, ¿no? Por incompatibilidad de grupos sanguíneos. Puede ser que el cuerpo de un paciente genere anticuerpos contra los glóbulos rojos, ¿no? Una enfermedad autoinmune, es una anemia hemolítica. ¿Muy bien? El riñón no interviene en todo eso. Eso sí, si hay una anemia hemolítica, ¿qué se libera de los glóbulos rojos? Hemoglobina. Esta se convierte en bilirrubina. La bilirrubina se excreta por vía biliar y por vía renal. Entonces, cuando la bilirrubina llega al nivel del túbulo, se puede acumular y puede formar una enfermedad que se llama nefropatía por pigmentos. ¿Muy bien? Ok. Entonces, las células de tipo B secretan iones bicarbonato. Muy bien, y secretan iones potasio. Algo que les puede ayudar a comprender estas dos, ¿no? Las de tipo A también son conocidas como alfa y las de tipo B conocidas como células de tipo beta. ¿Y cómo se van a recordar qué secreta cada una de ellas? Las de tipo A, acidosis o acidosis. Las de tipo B, base o básicos. ¿Cuál es ácido? ¿Hidrogenión o bicarbonato? Entonces secreta ácidos, el hidrogenión. ¿Cuál es base? ¿El hidrogenión o el bicarbonato? Bicarbonato. Entonces las de tipo A secretan hidrogenión y las de tipo B secretan bicarbonato. Muy bien. Esto parece un enredo, ¿no? Pero es lo mismo, miren. Acidosis, alcalosis. Tengo lo que es las células de tipo A y las células de tipo B. Las de tipo A secreta hidrogenión y absorbe potasio. Bien, la de tipo B secreta bicarbonato y secreta potasio, ¿no? Estas generan, ¿no? Generalmente producen alcalosis y estas producen ácidos. Y por último vamos con el conducto colector medular. Muy bien. En esta porción se reabsorbe el 10% de agua y sodio. ¿Cuánto se reabsorbía en el túbulo distal? 5%. Tal vez que es 10%. Exagerar, pero 5%. En el conducto colector medular, a este nivel, ¿no? Se reabsorbe el 10% de sodio y agua. ¿Qué más? Esta porción es permeable a la urea. Muy bien, a la urea. Gracias a que existen unos transportadores, ¿no? Transportadores de la urea. Estos transportadores de la urea son de tipo A1 o de tipo A3. La principal es la de tipo A3. ¿Qué hacen estos transportadores? Permiten la reabsorción de urea. Esta sección o segmento es capaz también de secretar iones hidrogenión con un gradiente de concentración. ¿Qué también es importante? En este segmento, al igual que en el túbulo distal, el conducto colector medular también es sensible a la ADH. Eso significa que el agua que se reabsorbe es gracias a la presencia de ADH. Muy bien. ¿Dónde se produce el ADH? En el hipotálamo, ¿no? Ahora, ¿por qué será importante conocer qué elementos se reabsorben en este nivel? Bueno, sodio y agua también se reabsorben, no hay problema, gracias a la ADH y a los cotransportadores de sodio. La urea, cuando se reabsorbe a este nivel, muy bien, va a pasar hacia el espacio. ¿Qué espacio tenemos acá? A este nivel, al espacio intersticial. El espacio intersticial entonces va a ganar un soluto osmótico, porque recuerden, la urea es un soluto osmótico. ¿Qué significa? Osmóticamente activo, que retiene agua. Entonces, el espacio intersticial de la médula va a ser hipoosmótico o hiperosmótico.
hiperosmótico. Muy bien. ¿Y para qué necesitamos que el intersticio de la médula sea hiperosmótico? Para poder concentrar o diluir la orina. ¿Es cierto? Si yo tomo, por ejemplo, 2 litros de agua, ¿no? Me tomo 2 litros de agua y estoy todo el día sentado en una oficina, ¿qué va a pasar con el exceso de agua que mi cuerpo no está utilizando? Lo va a eliminar, ¿no? El cuerpo percibe que hay exceso de agua, ¿no? Va a disminuir la concentración de la hormona antidiurética, no se va a reabsorber agua, y asimismo la urea tampoco se va a reabsorber, muy bien, y va a retener el agua en la luz tubular y se va a producir una orina concentrada o diluida. Diluida, ¿es cierto? Una orina diluida. A ese mecanismo de reabsorción de urea, ¿no? Aumento de la osmolaridad del intersticio medular, se conoce como sistema de contracorriente. Y eso es toda una clase, toda una clase. No es simplemente que se reabsorbe urea y ya. Es toda una clase que va a ser el día lunes, tal vez, o el martes. Muy bien, eso es muy importante. ¿Qué más? Muy bien, la ADH. Okay. La ADH tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre? Vasopresina, ¿cierto? Ok. La vasopresina también se conoce ¿por qué? Porque provoca vasoconstricción. Miren uno de estos efectos. Bueno, hasta ahí hemos concluido. Vamos a hacer un repaso. Lo que yo necesito es que ustedes... Vamos. ¿Dónde estamos? Ya, a ver. Túbulo proximal. ¿Qué es lo que más se reabsorbe? Sodio y agua en un 65%. ¿Qué más se reabsorbe? Glucosa, aminoácidos, fósforo, ácido úrico, ¿no? Se secreta hidrogenión, actúa la anhidrasa carbónica. Vámonos con, ¿qué viene acá? Rama descendente de Henle. ¿Qué se reabsorbe? Agua. ¿Y en qué porcentaje? En un 20%. ¿Se reabsorbe solutos? No, excepto la urea. Muy bien. Rama ascendente de Henle, la rama ascendente fina. ¿Reabsorbe solutos? Poco. ¿Reabsorbe agua? No. La rama ascendente gruesa. ¿Reabsorbe qué? ¿Solutos o agua? Solutos. ¿Qué solutos? Sodio, cloro, potasio. Gracias a un transportador. Sodio, 2-cloro, potasio. ¿En qué porcentaje? En un 25%. ¿No es cierto? ¿Qué más se reabsorbe a este nivel? Calcio, magnesio. Y es importante, ¿por qué? ¿Por qué creen que es importante? Porque a ese nivel también se llega a formar piedras, cálculos renales, ¿no? Y utilizamos ciertos medicamentos para evitar la formación de piedras, como los diuréticos. Muy bien. Ok. Porción inicial del túbulo distal. La porción inicial forma parte de un aparato, el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Que es que las células que componen, ¿no?, el aparato yuxtaglomerular se conocen como mácula densa, ¿no? La mácula densa percibe la cantidad de sodio que llegue a ese nivel, ¿no? Y recordemos, ¿para qué necesitamos saber cuánto de sodio llega a ese nivel? ¿No? Para saber cuánto es la concentración de sodio a nivel general y, ¿no?, medir la presión arterial. Si tengo un paciente con presión arterial baja, ¿no?, hipotensión arterial, va a tener disminución de flujo de sangre a nivel del glomérulo. ¿El filtrado glomerular va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. ¿Va a haber sodio normalmente en el túbulo distal? No, va a haber disminución de sodio, ¿no?, en el túbulo distal. La mácula densa percibe eso y que, como consecuencia, ¿qué hace? Secreta, produce una hormona que se llama renina. ¿Qué hace la renina? Activa la angiotensina 2 y la aldosterona. ¿Qué hace la angiotensina 2? Bloquea la arteriola eferente para aumentar la presión intraglomerular y aumentar el infiltrado glomerular. ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio en las células principales del túbulo distal. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hemos avanzado hasta ahora tiene relación. Muy bien.
La porción final del túbulo distal está compuesta de dos células principales y células intercaladas. Las células principales actúan gracias a una hormona que se llama la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona entonces en las células principales? Se absorbe sodio y secreta potasio, ¿no? A este nivel actúan los diuréticos ahorradores de potasio o antagonistas de la aldosterona, ¿no? Evitando la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. ¿Qué hacen las células principales? Hay de dos tipos, de tipo A y de tipo B. Las de tipo A, ¿qué hacen? ¿Secretan qué? Hidrógeno. Y las de tipo B secretan bicarbonato, ¿no? A nivel del túbulo distal, ¿cuánto de sodio y agua se reabsorbe? 5%. A nivel del conducto colector medular, ¿cuánto de agua y sodio? 10%. Además de agua y sodio se reabsorbe urea para aumentar la osmolaridad del intersticio medular. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya, perfecto. Entonces yo les pregunto. Ahí la señorita, ¿cuál es el nombre? Carla. Carla. ¿Cómo se reabsorbe el bicarbonato en el túbulo proximal? Carla, ¿no? A ver, ¿tu nombre? Daniel, ¿cómo se reabsorbe el bicarbonato en el túbulo proximal? ¿Gracias a qué? ¿Algún transportador, alguna enzima? ¿No? Ahí La anhidrasa carbónica. Ya, ¿qué hace la anhidrasa carbónica? Es disociación de... Priscila, ¿qué hace? Convierte el bicarbonato en CO2 y después... No. El bicarbonato se une al hidrógeno. Ambos van a formar ¿qué? Actúa la anhidrasa carbónica y la divide en ¿qué? En O2, en agua y en CO2. ¿Qué pasa con el agua? Se va. Se secreta. ¿Y qué pasa con el CO2? Pasa a la célula. En la célula otra vez se une al agua. Agua más CO2, ¿qué hacen? Ácido carbónico, y esta se disocia en hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato, ¿qué hace? Se reabsorbe a la luz intersticial y se secreta el hidrógeno. ¿Cierto? Para los que no han entendido, ¿no? Hidrógeno más bicarbonato, ácido carbónico, CO2 se reabsorbe, CO2 se une al agua intracelular, forma ácido carbónico, ¿no? Se disocia en bicarbonato e hidrógeno. El hidrógeno se secreta. Muy bien. A ver. ¿Su nombre, joven? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. ¿Qué hacen las células principales del conducto del túbulo distal? Las células de tipo A. Ah, no, perdón, las células principales. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función? ¿Qué reabsorben, qué secretan? Muy bien, reabsorbe sodio. A cambio, ¿qué secreta? Potasio. ¿No? Potasio. Muy bien. Ok, a ver, ¿quién más? Allá. Señorita, su nombre. ¿Lili? Miriam. Miriam. Una fase. ¿Cuánto de porcentaje de sodio se reabsorbe en el asa ascendente de Henle? ¿Cuánto de porcentaje de sodio se reabsorbe en el asa ascendente de Henle? ¿No, Miriam? ¿Alguno? 25%. ¿Gracias a qué cotransportador? A la bomba de sodio, 2 potasio. 2 sodio, 2 cloro y potasio. A este nivel actúan los diuréticos de ácido, como la furosemida. ¿Muy bien? Bueno, creo que hasta ahí muchachos. Ya no los voy a... ¿Alguna pregunta? Muy bien, excelente. Hoy acabamos temprano, mañana nos vemos. ¿Listo?